Unidades de estado sólido. SSD. Las unidades SSD no tienen partes móviles ni mecánicas. Utilizan memoria flash para almacenar los datos. Esta característica ayuda a obtener una alta velocidad de transferencia de datos para los procesos de escritura y lectura en la unidad. Existen SSD internos y SSD externos. En sus inicios, los SSD replicaban el tamaño y la forma de los HDD internos, pero actualmente tienen una forma rectangular con 22 por 80 milímetros, siendo los SSD más grandes para las unidades NVMe M2, que son los SSD más rápidos del mercado para uso comercial. La velocidad del SSD depende del tipo de conector del SSD y de su generación. El SSD SATA va de 500 a 600 MB por segundo. El SSD PCIe va de 3.500 a 14.000 MB por segundo. Y el SSD NVMe M2 va de 3.000 a 3.500 MB por segundo. Esto depende del fabricante, del tipo de SSD y de la tecnología de cada fabricante para escribir y leer del SSD. Vea el siguiente vídeo. SSD contra HDD. ¿Cuál es mejor para ti? DeonLogic. Más información. https://www.youtube.com Watch por E11 W8BP 1BCS. Fases de arranque del disco duro. Existen 6 fases de arranque para garantizar el correcto funcionamiento de un disco duro. Las fases siguen una secuencia para reservar el sistema operativo del ordenador o la carga de los datos de forma correcta. Si alguna de estas fases tuviera un error o se saltara alguna de estas fases, el resultado sería un funcionamiento incorrecto del disco duro. Esto puede ocurrir si el disco duro tiene algún tipo de daño, ya sea físico o lógico. Comprender las partes internas del disco duro nos proporcionará conocimientos sobre el correcto funcionamiento del proceso. Autodiagnóstico de encendido, OP, OST. Cuando se enciende un ordenador, después de que la placa base recibe alimentación de la fuente de alimentación, envía energía al disco duro. Se inicia el proceso de autodiagnóstico que comprueba los componentes de la unidad, como la posición del brazo, el motor, la placa de circuitos y el giro de los discos. Si se produce algún fallo durante el proceso post, la unidad no arrancará y se oirán chasquidos o pitidos procedentes de la unidad. Inicialización del firmware. La siguiente fase consiste en cargar el firmware de la unidad que está integrado en la placa de circuitos. Este software controla el correcto funcionamiento del disco duro, contiene los parámetros de las unidades y prepara el cabezal de lectura-escritura para iniciar el proceso de lectura o escritura en la unidad. Estacionamiento y giro de la cabeza. La fase de estacionamiento de los cabezales comienza una vez finalizada la fase de firmware. Aquí estacionar significa mover el cabezal de lecturas de escritura a un lugar seguro fuera del disco antes de que comience a girar. Una vez que los platos comienzan el proceso de giro a su velocidad operativa, las cabezas pueden comenzar el proceso de lectura, pues escritura, de datos de la superficie de los discos. Las unidades más comúnmente utilizadas pueden alcanzar una velocidad de 5.400 o 7.200 revoluciones por minuto. Esto determinará la velocidad del proceso de lectura-escritura. Operación de búsqueda. Esta fase comienza con los platos del disco girando a la velocidad normal, dependiendo de la velocidad de la unidad, 5.400 revoluciones por minuto o 7.200 revoluciones por minuto. Esta velocidad es mayor si se trata de un disco duro, con un uso específico como un disco duro de servidor. Una vez que la unidad alcanza la velocidad correcta, los cabezales de lectura-escritura se posicionan en la pista del plato del disco y se mueven a diferentes pistas o sectores del disco giratorio para acceder a diferentes tipos de datos. Operación de lectura y escritura. Una vez que el cabezal de lectura a la escritura se encuentra en la posición correcta, puede iniciar el proceso de lectura y escritura en los platos del disco. Este proceso puede explicarse así. Para leer los datos, detecta las modificaciones magnéticas de la superficie del disco. Para escribir nuevos datos, modifica los estados magnéticos de la superficie del disco por pista y sector. Ralentí. Esta fase se produce cuando finaliza el proceso de escritura y lectura. La unidad entra en estado de reposo.
coloca el cabezal de lectura, escritura en posición de reposo y reduce la velocidad de giro de la unidad para ahorrar energía, pero sigue estando preparada para una nueva orden de escritura y lectura. Estas son las fases generales del arranque de una unidad. Saltarse o tener problemas durante una de estas fases puede derivar en un daño físico o lógico. Este daño puede ser causado por no apagar una unidad correctamente, desconectar la unidad sin expulsarla, o un corte de energía durante cualquiera de las fases. Vea el siguiente vídeo, How do Hard Disk Drives Work? De Branch Education. Para saber más, https://www.youtube.com watch.porif www.tnatmwdig. Sectores con daños físicos. Los daños físicos pueden producirse por una mala manipulación del disco, golpes o impactos en el disco, exposición a la intemperie o fallos durante el montaje. Cuando los sectores presentan daños físicos, experimentarán problemas de velocidad al leer y escribir, no podrán leer ni escribir datos, etc. En general, la unidad no funcionará como es debido. Manipulación y recuperación de los daños lógicos más comunes. El daño lógico puede ocurrir cuando la estructura lógica de datos tiene información fallida o corrupta. El daño no está relacionado con el daño físico. Existen diferentes métodos que pueden utilizarse para solventar los daños lógicos. En ordenadores, Windows puede ejecutar el comando chkdsk en una ventana de símbolo del sistema. Esto identificará los datos dañados, comprobando los metadatos del sistema de archivos de un volumen, para identificar errores locales. Para obtener más información, visite el sitio de Microsoft Learn para chkdsk. Para los daños lógicos, puedes utilizar el software Data Recovery. Este software intentará recuperar los archivos perdidos o dañados, utilizando la estructura del archivo o buscando versiones anteriores almacenadas en los metadatos del archivo. Si existe una copia de seguridad de los datos, puede utilizarse para restaurar el archivo con daños lógicos y crear un nuevo archivo sin daños en un nuevo sector, para evitar problemas con el mismo archivo. Daños físicos internos más comunes, su correcta gestión y recuperación. Los daños físicos más comunes de un disco duro están relacionados con la manipulación incorrecta de la unidad o la exposición a diferentes elementos como agua, polvo o humedad, pérdida de potencia durante el movimiento de los cabezales de escritura, lectura o mover la unidad mientras gira a velocidad normal. Choque de cabezas. Los daños por colisión del cabezal se producen cuando hay contacto de los discos giratorios con el cabezal de lectura, de escritura. Pueden causar daños en la superficie de los discos, como arañazos, alterar la calibración del cabezal de escritura, lectura y dañar los sectores o pistas donde se almacenan los datos. La forma correcta de tratar este tipo de daños es no seguir utilizando el disco duro, ya que su uso podría causar daños adicionales en ambas piezas. Normalmente, se requiere un laboratorio especializado con un entorno limpio para abrir la carcasa del disco duro y evaluar los daños. Esto puede causar la pérdida de datos o datos dañados. Avería del motor. Los platos del disco tienen un motor que hace que el plato gire a altas velocidades. Según la descripción de la unidad, este motor puede fallar por desgaste, problemas eléctricos, defectos de montaje, humedad, daños por agua o mala manipulación de la unidad. El motor puede funcionar a baja velocidad o no funcionar. El tratamiento correcto de este tipo de avería es apagar la unidad, buscar herramientas de diagnóstico como la herramienta HDD Scan.com. En caso de que el motor de la unidad no gire nada, será necesario que un técnico especializado evalúe la avería del dispositivo y sustituya el motor. Este proceso requiere herramientas y conocimientos especiales. Daños en el plato. Los daños en el plato se producen cuando los platos del disco están descalibrados, a causa de golpes o por una mala manipulación de la unidad mientras gira. Arañazos en el plato causados por el cabezal de lectura, escritura, y cuando la unidad ha estado expuesta a diferentes entornos. Este tipo de daños puede provocar la pérdida de datos o que estos se corrompan. El tratamiento de estos daños requerirá apagar la unidad y que un técnico especializado abra el dispositivo en una sala limpia para evaluar los daños.
La recuperación de los datos requerirá procedimientos especializados en una sala limpia. Recogida, tratamiento y análisis de datos. Con el lanzamiento de nuevas herramientas, tecnologías y el uso de la inteligencia artificial, la manipulación de datos se ha convertido en un tema importante a la hora de adquirir datos utilizando diferentes métodos. Por eso hay un proceso que seguir antes, durante y después de adquirir datos de cualquier tipo de dispositivo o software. La preservación de la integridad de los datos es importante y manejarlos de forma correcta es clave. Por ello, el manejo y la documentación del proceso son tan importantes a la hora de presentar el análisis de los datos ante un tribunal o un grupo de partes interesadas en la investigación relacionada con el dispositivo o los datos. El proceso a aplicar durante un proyecto de recogida de datos es el siguiente. Preparación. Asegúrese de tener claro el objetivo de la tarea a realizar, de disponer de las herramientas correctas, la documentación, de que tienes las habilidades necesarias para realizar la extracción y de que el custodio ha dado su consentimiento para que se tomen imágenes del dispositivo. Prepare y actualice las herramientas correctas para el proceso que vas a realizar. Obtén toda la información del dispositivo, a fotografiar, marca, modelo, número de serie y asegúrate de qué software maneja el dispositivo a fotografiar. Establezca una lista de comprobación a seguir, empezando por la documentación, la toma de posesión del dispositivo, la manipulación del dispositivo, el procedimiento de obtención de imágenes, la devolución del dispositivo, el análisis a realizar y la elaboración de informes. Adquisición. Recopile datos del dispositivo de destino, preservando la integridad de las pruebas, siguiendo el procedimiento correcto para cada dispositivo. Asegúrese de que el proceso que está realizando no modificará la integridad de los datos o la pérdida de datos. Crear una imagen forense de un dispositivo nos permitirá realizar análisis a la imagen sin modificar las pruebas en el dispositivo original. Utilizando las herramientas adecuadas, se pueden realizar búsquedas de palabras clave, validaciones de datos y recuperaciones. Utilice el hardware y el software adecuados para extraer los datos, evitando la alteración de las pruebas originales. En el caso del hardware, utilice bloqueadores de escritura para evitar la modificación de las marcas de tiempo o de los datos en general. Puede tratarse de bloqueadores de escritura basados en software o hardware. A la hora de crear el proceso correcto para la adquisición forense de datos, este podría ser una extracción física o lógica, dependiendo de los parámetros de la investigación. Documentación y cadena de custodia. Un aspecto clave de la recogida de datos es la documentación y el CDC. Se trata de establecer el manejo de las pruebas, para preservar su integridad y autenticidad. La cadena de custodia debe contener la fecha y la hora de cada persona que manipula el dispositivo, la marca, el modelo, el número de serie, el nombre del custodio y cualquier característica especial del dispositivo. Las pruebas fotográficas y los registros de recogida son importantes a la hora de realizar el análisis de los datos. Los registros detallados de cada dispositivo mantendrán la integridad de los datos y, si estos se modificaron en un momento determinado, podrán rastrearse hasta el propietario de la custodia de los datos o del dispositivo. Análisis. El análisis de los datos consiste en examinar las pruebas recopiladas, exportar información clave durante la investigación y verificar la integridad de los datos y metadatos de la información recopilada. Crea y organiza la visualización de los datos a investigar, filtra los datos y exporta los informes que se utilizarán como prueba durante la investigación. Puede utilizar herramientas de eDiscovery para realizar análisis que requerirán personal experimentado, pero el software forense puede exportar datos en diferentes formatos para ser insertados en soluciones de eDiscovery. Existen herramientas de software forense que pueden utilizarse. Algunas de ellas requieren una licencia en función de la potencia de análisis y tallado de datos, pero hay herramientas que se pueden utilizar para el análisis forense como Autopsy Digital Forensics. https www.autopsy.com Download. Capítulo 2. Sistemas de archivos. Un sistema de archivos es una estructura que el sistema operativo utiliza para organizar y controlar cómo se gestionan los archivos en un almacenamiento. Es un mecanismo
para que los usuarios almacenen datos en una jerarquía de archivos y directorios. Consiste en datos del sistema y de los usuarios que se organizan para que el ordenador sepa dónde encontrar los datos que se almacenan. Existen múltiples sistemas de archivos, pero los más utilizados son FAT16, FAT32, File Allocation Table, exFAT, Extended File Allocation Table, NTFS, New Technology File System, organización de datos. Para que la gestión de datos en un sistema de archivos sea más eficaz, es fundamental la forma en que se almacenan los datos y se accede a ellos en un medio de almacenamiento. La gestión de los datos, el acceso, la modificación y el rendimiento dependen de una buena organización de los datos. Como comúnmente utilizamos ordenadores basados en Windows, entendemos que hay archivos y carpetas. Esto significa que una estructura jerárquica de almacenamiento de datos, para su uso, facilita la forma en que los datos se almacenan. Para que el ordenador funcione igual, esta organización de los datos nos ayudará a poder acceder a ellos de una manera más eficiente. La estructura jerárquica utiliza carpetas o directorios para almacenar ficheros. También puede contener subcarpetas adicionales con archivos. Los ficheros, por definición, son conjuntos individuales de datos que pueden almacenarse en directorios. Cada fichero se identifica con un nombre y una extensión de fichero, que es la que determinará el tipo de fichero. La convención de nomenclatura de archivos y directorios es asignada por el sistema de archivos, teniendo diferentes características para cada uno. Los ficheros deben contener un nombre que incluya una extensión. La extensión explica el tipo de fichero. Algunas convenciones de nomenclatura distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y en casos como Linux o NTFS, un nombre de archivo con letras mayúsculas y minúsculas pueden considerarse archivos diferentes. Los directorios no contendrán una extensión, y no hay diferentes tipos de directorios. Una subcarpeta también se puede convertir en una carpeta principal, moviéndose hacia arriba en la jerarquía del sistema de archivos. Hay atributos de archivo que están asociados con los metadatos de archivos y carpetas que pueden proporcionar información sobre el archivo o carpeta. Los metadatos contienen el tamaño del archivo, que se puede ver en las propiedades del archivo. Pero no solo eso, tiene información sobre el tipo de archivo, marcas de tiempo de creación, la última modificación, la última vez que se accedió, etc. Hay diferentes permisos para el archivo, hay archivos que son de solo lectura, o tienen atributos ocultos. Los sistemas de archivos utilizan punteros para gestionar cómo se guardan los archivos en los medios de almacenamiento. Los punteros se utilizan para identificar los bloques de datos en los sectores físicos del disco. Cuando se guarda un archivo, puede utilizar más de un bloque de datos. Cada archivo contiene punteros que indicarán al sistema de archivos dónde está almacenado el bloque de datos en el disco. Esto también funcionará cuando haya fragmentación en el disco. Puede localizar un bloque que no esté junto al que el puntero está indicando, sino en un lugar diferente del disco. La estructura de indexación de un sistema de ficheros se utiliza para mejorar el acceso a los datos o su recuperación de los medios de almacenamiento. Existen dos estructuras de indexación de uso común: la tabla maestra de archivos y los sínodos. Los sínodos se utilizan en los sistemas de archivos ext2 y ext3, habituales en los sistemas Linux. Los archivos y directorios corresponden a un ínodo individual que contiene la información de metadatos para gestionar cada archivo o directorio. La información que contiene el índice es tipo de archivo, permisos, información sobre el propietario y el grupo, marcas de tiempo, tamaño del archivo y los punteros a cada bloque de datos. La MFT, tabla maestra de archivos, es el componente base del sistema de archivos NTFS, comúnmente utilizado en entornos Windows. Contiene un índice jerárquico que posee información sobre cada archivo y directorio del sistema de archivos. La información de la MFT contiene el identificador de archivo, nombre de archivo, atributos de archivo, ubicación de datos y tipo de archivo. Las estructuras de indexación desempeñan un papel importante en un sistema de archivos a la hora de gestionar y organizar los datos. Al almacenar información de metadatos, pueden aumentar el rendimiento a la hora de acceder a los datos y modificarlos. Los métodos de asignación de los sistemas de ficheros se utilizan para asignar espacio en los medios de almacenamiento. Esto aumenta el rendimiento del acceso y la gestión de los datos, al organizar e identificar la ubicación física en el disco de cada bloque de datos.
Existe la asignación contigua de bloques de datos que puede simplificar el acceso, pero también puede dar lugar a fragmentación. La asignación vinculada es cuando un bloque tiene un puntero de la ubicación del siguiente bloque. Esto permite la asignación no contigua, pero puede resultar en la reducción del rendimiento para acceder a los datos. La asignación indexada crea bloques que almacenan punteros a todos los bloques de datos de un archivo, lo que permite un almacenamiento más eficaz y flexible de los datos en el sistema de archivos. Existen operaciones del sistema de ficheros en una organización de datos que pueden facilitar el acceso a diferentes operaciones para un fichero o un directorio. Esta operación permite la creación de archivos o directorios al sistema de archivos. Permite la eliminación de archivos y directorios que marcarán el bloque de datos como disponible para nuevos datos sin eliminar los datos. Y finalmente, permite el acceso a leer y escribir datos a archivos que pueden ser gestionados por la estructura del sistema de archivos. La fragmentación en la organización de los datos se crea por el uso de los medios de almacenamiento. Cuando se crean, modifican y eliminan datos, la organización de los bloques de datos en el disco se ve afectada por el uso, si un bloque de datos de un archivo es contiguo y el archivo se elimina, pero si el nuevo archivo utiliza menos o más datos, creará bloques de datos que no son contiguos, y el resultado final será que aumenta el almacenamiento y el tiempo de acceso.